Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estudiantes, y bienvenidos una vez más a mi clase. Bueno, que luego más adelante va a ser compartido al canal de YouTube. Mi nombre es Ronald Castro, profesor del Colegio Coprodeli San Juan Macías, del distrito de Pachacútec, Ventanilla, en la región Callao, Lima, Perú. Bueno, a continuación hablaremos con cada uno de ustedes, estudiantes, de un tema bastante interesante, muy interesante, que trata sobre. A ver, tenemos un inconveniente que trata sobre, planteamos puntos de vista sobre el respeto y valoración a la diversidad cultural. En el área de personal social, disculpen algunos inconvenientes, mi nombre es Ronald Castro Alfaro, para la fecha del día de hoy, 24 de julio del año 2020. Y justamente nosotros estamos en un mes bastante patriota, celebrando a pocos días de celebrar eh, el 199 aniversario de la proclamación de la independencia del Perú. Pero a todo ello, pues tenemos también algunos inconvenientes, pues que como peruano o como peruanos que somos, pues no nos dejan avanzar. Para ello, y ya teniendo y conociendo el tema a tratar, es necesario conocer la competencia del área a la que tenemos que llegar, a la que tienes que llegar. Y la competencia del área para el día de hoy es: convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Entonces, ya conociendo la competencia, ahora es necesario también llegar al propósito, a la meta o al objetivo de la clase para el día de hoy. Y la meta, el objetivo y el propósito para el día de hoy es que vas a argumentar tu punto de vista frente a los desafíos que tenemos las peruanas y los peruanos para respetar y valorar la diversidad cultural al celebrar los 199 años de independencia. Muy bien. Ahora pasémonos a ver las normas de la clase. Bueno, en tu casa, es decir, cada maestro, es decir, cada maestra tiene sus normas de clase. En mi caso, primera norma de la clase: presta atención a las indicaciones antes, durante y después del desarrollo de esta clase, muy interesante y bastante bonita para ti, con mucho cariño. Tener a la mano tus materiales de trabajo, tus hojas en reuso, de repente tu cuaderno también, tu hojita de apuntes, tu lapicero y todo ello. Y en este caso, pedir la palabra al participar. Bueno, pues no, y esperar el turno. Y en el lado derecho, bueno, pues es casi como yo de repente con mis estudiantes en una clase, ¿no? Bueno, que ya será muy pronto, ¿no? 2021 posiblemente. Muy bien. Ahora vamos a pasarnos y comenzamos leyendo la siguiente historia. A ver, como te había comentado ya en otras ocasiones, antes de comenzar a leer, o algunas pautas para leer es: léelo de forma pausada, como te había comentado en otros videos. Respeta las reglas ortográficas, el punto, la coma, más énfasis a las palabras con tilde. Resalta algunas frases o palabras importantes que te llame la atención. Tienes de duda en alguna palabra, puedes preguntar papá, mamá. Y si de repente aún con ello tienes aún la dificultad, puedes volverlo a releer. Muy bien, comenzamos, chicos. Y niños y niñas también, ¿no? Valentina dice: se despertó muy temprano para ayudar a su padre, como de costumbre, y encendió la radio. Entre las noticias, una en particular le llamó la atención. En el último partido de fútbol entre dos populares equipos, un jugador afroperuano denunció haber recibido insultos y burlas por parte de la hinchada del equipo contrario solamente por el color de su piel. Valentina se quedó pensando y le preguntó a su mamá: ¿por qué las personas lo insultan y se burlan de él? ¿Dónde se puede denunciar estas cosas? Y algo que me pareció muy bonito, algo que voy a colocar en este espacio vacío blanco, en este espacio blanco, es
de un personaje bastante conocido, bueno, ya nos acompaña, pero dejó esta frase, bueno, pues para tomarlo y ponerlo en práctica de algo muy interesante. Dice, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. ¿Y quién lo dijo? Nelson Mandela. Una frase muy importante y bueno, pues sí es muy cierto, ¿no? Todas las cosas que nosotros hacemos en particular, no solamente en el estudio, o de repente, o posiblemente también el compartir en familia, que es muy importante, lo aprendemos, todo. Y va pues de algo tan simple y sencillo de saludar, que se aprende en casa, y bueno, tú me estás escuchando y eso es muy cierto, al ser respetuoso. Y pues a discriminar también lo aprendemos. Así como dice este personaje Nelson Mandela, pues el hecho de odiar se aprende, pero el hecho de cambiar ello y a amar también se aprende. Y dice que eso llega de una forma más natural. Bueno, siguiendo con esta clase del día de hoy para el área personal social y ya teniendo la mente y la competencia también, y ya teniendo esta pequeña introducción con la historia, entonces vamos a pasarnos a ver cómo es que vamos a desarrollar nosotros las siguientes diapositivas. Entonces, las preguntas que hace Valentina son muy importantes. Bueno, hacemos aparecer a nuestro personaje. Este niñito así está con la cabeza agarrada y dice, uy, ¿qué pasó? Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego a darle la solución a estas preguntas? Entonces dice, las preguntas que hace Valentina son muy importantes, pues en la medida que sepamos responderlas, podremos tener una mejor convivencia en la comunidad y en el país. Convivencia, palabra importante, algo que nosotros como personas, en el caso tú que me estás escuchando, como estudiante, en el caso tu papá, tu mamá, tus familiares, tenemos que tener una buena convivencia. Si queremos nosotros, en el caso ustedes, niños o niñas que me están escuchando, que son el futuro del país de aquí unos 10 o 15 o 20 años, entonces tenemos que mejorar esa parte, convivencia. Y la convivencia, recuerda que se da en un sinnúmero de lugares o situaciones. Entonces, dice, responder a las preguntas que Valentina hizo a su mamá requiere pues que las personas nos interesemos por cambiar esta situación y aportemos con ideas y lleguemos a acuerdos para proponer algunas alternativas. Es decir, responder las preguntas de Valentina requiere de un proceso de deliberación. Y wow, dirás, pero profesor, ¿y ahora pues cómo, qué es eso? ¿Cómo lo hacemos? Pero para poder ver cómo lo hacemos, primero es saber qué es la deliberación. Y ahí está. ¿Qué es la deliberación? Dice, es considerar las ideas y los puntos de vista de muchas personas que enriquecen la comprensión de los asuntos públicos y pueden contribuir a plantear alternativas de solución. Imaginemos que hay un problemita de repente, y este es un problema, y este es un problema pues que nosotros lo vemos comúnmente, ¿no? El tema de la discriminación, que a pesar de estar ya en el siglo XXI, aún, chicos, es un tema pues que no hay cómo terminar o cómo acabar. Y miren, disculpen que haga un pequeño paréntesis. Nos vamos nosotros, pues, nos salimos un poquito nomás del tema y nos vamos pues a Estados Unidos. Y puedes ver la noticia en Estados Unidos, ¿no? Siendo pues una potencia mundial, un país desarrollado, pues aún tienen ese problema.
Y algo paradójico, ¿no? Estados Unidos es sede, pues, de la Organización Nacional de los Derechos Humanos, de alguna manera, ¿no? Y es la sede donde se han implantado, donde parten las normas y de ahí parten a los demás países, en este caso Perú también. Entonces, pero no se cumple. Entonces, a hacer ese cambio. Volvemos nosotros a nuestro Perú. Entonces, hay que hacer el cambio y proponer alternativas de solución de forma positiva, entenderlo. Ahora, ya que hemos nosotros hablado un poquito del problema de Valentina que le preguntó a su mamá y hemos visto que tenemos que hacer algo con el tema de, ajá, muy bien, de la deliberación, es necesario ahora conocer los pasos para poder realizar esta deliberación. Entonces, vamos a tener en cuenta algunos pasos muy importantes, ¿ya? En estos pasos muy importantes es necesario que tú te pongas un poco en el papel de Valentina o en el papel de repente de la persona pues que ha sido discriminada en el problema. Y es necesario pues que entendamos o que tú entiendas pues que este temita es muy importante. Porque recuerda que al final tú tienes que cumplir la meta o el propósito y aparte de ello, haber cumplido y haber entendido la competencia. Para ello, primer paso, identificar un problema que afecta los derechos de las personas. En este caso, tiene que ser un asunto público, un problema que vemos en nuestra comunidad. Y que este problemita es uno de los muchos que existen. Y comprenderlo. En este caso dice, el asunto público problema se refiere a los insultos y las burlas que se hacen a algunas personas debido al color de su piel. Es decir, es un problema relacionado, me voy por aquí, me faltó, dirás, profesor, pero no sacó su resaltador. Muy bien, saco mi resaltador. ¿Ya? A ver, mejor cambiemos. Sí, sí, se puede ver. Entonces, es decir, es un problema relacionado con la discriminación étnico-racial. Entonces dice, es un problema relacionado con la discriminación. Wow, es algo bastante fuerte. Miren, chicos, este es un temita o este es un problema, pues, de mucho tiempo atrás. Bueno, antes que yo nacía, o de repente la época de tus abuelitos, mucho más antes, mucho más antes. Primera, Segunda Guerra Mundial, mucho más antes. Y la discriminación ha existido tiempo, pero depende bastante de la persona, ¿no? Porque recuerda que eso se enseña, el discriminar y el odiar se enseña. Y pues vamos a ver cómo hacemos. Segundo. Ah, no, todavía me pasa el segundo. Aquí yo te voy a proponer algunas preguntitas. Dice, para comprender bien ese problema o asunto público, te invito a responder en tu cuaderno o, bueno, el caso, o tu hoja de reuso donde tú le estés apuntando las siguientes interrogantes. Escucha bien. Primero, ¿por qué consideras que esta situación es un problema? Va en la misma pregunta. ¿A quiénes afecta? Segunda pregunta. ¿Por qué sucede? ¿Por qué se da este problema? ¿Y quiénes son los responsables de que esto suceda? Ah, claro, tú me vas a decir pues que son muchos, ¿no? Pero ¿quién específicamente? Tercera preguntita, con referente a este paso. ¿Por qué nos debe interesar este problema? ¿Por qué nos debe interesar este problema? Muy bien, esas tres preguntitas tú las vas a copiar en tu cuadernito. Muy bien, vámonos al segundo paso. ¿Qué dice en el segundo paso? Segundo, consiste en buscar y organizar información respecto al problema o asunto público sobre el cual debemos deliberar.
A ver, vamos a leerlo de nuevo, ¿no? Consiste en buscar y organizar información, y organizar la información respecto al problema o asunto público sobre el cual tenemos que deliberar. ¿Y cuál es el tema? A ver, por ahí. Ah, muy bien. La discriminación. Este paso es muy importante, pues nos permitirá dar opiniones respaldadas. Es decir, yo doy mi opinión, pero esta opinión, ¿de dónde lo saqué? Ah, me respaldo con esto. Respaldadas en información real y evitar opiniones erróneas o engañosas. Entonces, recuerda que la información que tú la vas a sacar de alguna web, de repente de algún medio escrito, tiene que ser real, porque recuerda que no todo lo que se coloca en internet es verdadero. Entonces ahí sale tu parte de investigador, ¿no? Ahora, siguiendo con los pasos, bueno, seguimos con los pasos. Tercero, dice, tercero. Para la deliberación consiste en presentar sus opiniones, propuestas y argumentos, asegurándose de que sean razonados y tengan sustento. Es decir, lo que tú vas a mostrar, lo que tú vas a opinar, lo que tú vas a argumentar, tiene que tener un sentido y de alguna u otra forma un sustento. Es decir, ¿de dónde lo saqué? ¿De dónde me estoy valiendo yo como estudiante para poder dar mi opinión? Bueno, si en el caso es tu argumento, tú has tenido que releer antes alguna revista, algún periódico, alguna información y sacar un breve resumen para que tú puedas también, o si no, de repente, de tu propia opinión, o algo que tú estás entendiendo. Ahora dice, lo interesante en este paso es que las opiniones estén basadas en la información que se leyó en el paso 2. No te olvides, ¿ah? Y en el paso 2 que decía que consiste en buscar y organizar información respecto al problema o asunto público. Este paso es muy importante, aumentaba este paso 2 y la información que salga tiene que ser real. Correcto, no te olvides, tiene que ser real, no tiene que ser engañosa. Muy bien, en este tercer paso sería muy importante que participes junto con los integrantes de tu familia, de tal modo que cada quien exprese su punto de vista respecto al problema de la discriminación, sus causas, consecuencias y bueno, cuáles serían las alternativas de solución. En este pasito, en este tercer paso, lo que tú vas a hacer es que vas a escribir un resumen, vuelvo a recalcarlo, vas a escribir un resumen sobre la discriminación. Algo para acotar y para seguir con este tercer paso. Es importante, chicos, niños, niñas, estudiantes que me estás escuchando, es importante organizar la exposición que van a realizar tú y tus familiares. Para ello, un tip, ¡plan! Salió. Procuren ser breves en cada intervención. Te sugiero 2 a 3 minutitos como máximo. Respetar también la opinión de cada uno y esperar su turno. Incluso, incluso podrían elegir a alguien para que haga de moderador o moderadora. Por ejemplo, si son 4 miembros en tu familia, una persona se encarga pues de lanzar la pregunta y las demás responden, pero cada uno en un tiempo determinado, ¿no? Y da su punto de vista o su opinión sobre este temita. Y ahora, pasémonos nosotros al cuarto paso. Y el último. Consiste en que tú y tus familiares establezcan propuestas consensuadas. Esto quiere decir ponerse de acuerdo para plantear alternativas. Bueno, cambio por el puntero láser. Muy bien. Esto quiere decir ponerse de acuerdo para plantear alternativas de solución al problema de la discriminación. Es importante que todas y todos
tengan oportunidad de expresar sus alternativas y respetarlas aun cuando no se esté de acuerdo. Eso se llama democracia, chicos, claro. Y tolerancia también, ¿no? Asimismo, en caso de que haya desacuerdos, vuelvo a recalcar, en caso de que haya desacuerdos, deben expresarlos de manera respetuosa, sin ofender a la persona. Muy bien. Hasta ahí entonces hemos comprendido los pasos para poder realizar una deliberación. Hemos visto lo que es una deliberación y pues lo ideal y lo idóneo en estos 4 pasitos es que la familia trabaje contigo. Entonces, a más integrantes, cada uno va a dar su punto de opinión. Recuerda que te estoy poniendo por ahí una pequeña solución, un pequeño tip. Es necesario, si fuese posible, de que haya un moderador. Recuerda que el moderador o moderador es la persona pues que lanza la pregunta y que le da un tiempo determinado a cada uno de los participantes, así decirlo, para que pueda expresar sobre el temita de la discriminación, sus causas y consecuencias. Muy bien. Entonces, Eh, van a escribir, con respecto a este paso 4, van a escribir en consenso sus respuestas a las siguientes preguntas. No te olvides justificar y argumentar tus respuestas con la información que tú has leído. A ver, primera preguntita a la número 4. ¿Cómo entienden la discriminación? ¿Cómo entienden la discriminación? Es decir, tú como estudiante, ¿cómo entiendes la discriminación? Segunda pregunta. ¿Por qué consideran que se da en nuestro país a pesar de tener nuestra diversidad cultural? Segundo, vuelvo a repetirlo. ¿Por qué consideran que se da en nuestro país a pesar de nuestra diversidad cultural? Tercera preguntita del paso 4. ¿Qué alternativa proponen para respetar y valorar nuestra diversidad cultural? Tercer paso, sigo con el mismo. ¿Qué alternativa propones o proponen para respetar y valorar nuestra diversidad cultural? Nos vamos por la pregunta número 4. ¿Cómo hacer para contribuir a que en nuestro país no haya discriminación al llegar al bicentenario de nuestra independencia en el año 2021? Entonces, lo que tú vas a contribuir, recuerda que va a ser en un futuro. Y la última, por un Perú sin discriminación, ¿qué regalarías en estas fiestas patrias? Ojo, no necesariamente tiene que ser un regalo en forma material. Tú como estudiante, o como niño, como niña, ¿qué regalarías en estas fiestas patrias? Y algo muy importante, para que no te olvides, para que tú no te olvides, estudiantes. Y bueno, aquí lo he hecho algo muy bonito. Mira lo que he creado para ustedes. Nuestra bandera del Perú. Es un poco de ingenio, y eso también tú lo puedes hacer en casa. Este mes de julio celebramos 199 años de independencia. Es decir, estamos cerca de cumplir el bicentenario de aquel momento en que decidimos cambiar el destino de nuestro país. Antes de aquella época, nos encontrábamos bajo el dominio de una potencia extranjera, España. Las peruanas y los peruanos de entonces, es decir, de aquella época, con el apoyo de habitantes de otros países como Argentina, Venezuela y Colombia, vencieron muchos obstáculos y hasta dieron su vida, bueno, lamentablemente fallecieron, para alcanzar la tan ansiada independencia de nuestro Perú. A partir de ese logro, cada generación de peruanas y peruanos ha tenido que afrontar distintos desafíos, como cuando nos vimos envueltos en una guerra con Chile, en la que sufrimos pérdidas dolorosas. Sin embargo, a pesar de la derrota, supimos superar la adversidad y reconstruir el país. Recuerda, nosotros vivimos en un maravilloso país.
que se llama Perú. Así como la canción, ¿no? Con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle y la U. Ajá, muy bien. La U de la unión. Que a pesar de los inconvenientes que tengamos nosotros como país, siempre salimos airosos, siempre salimos adelante, porque tenemos el trabajo en equipo. Y mm, con este problemita que tenemos nosotros, con con esta deliberación que vas a hacer tú, tenemos que llegar a una alternativa de solución con el tema de la discriminación. Y tenemos que decir ya, basta y parar ya. Bueno, le he agregado algo más ya casi para terminar la clase del día de hoy. Algunos héroes importantes pues que participaron de que pues el Perú venciera el yugo español tiempo después de la proclamación de la independencia, que fue en 1821. Y bueno, aquí algunos de nuestros héroes, bueno, en este caso él fue en el año de 1823, y un lema muy importante, ¿no? Que nosotros como peruanos debemos tenerlo en claro, es decir, claro, perdón, para poder seguir avanzando. Y tú como estudiante, querer tu patria, querer el espacio donde tú vives, querer a tu familia, quererte a ti mismo. Yo sé que lo haces, querer pues que, bueno, aquí todos tenemos un sinnúmero de razas mezcladas y no discriminar, ¿no? Todos somos hermanos, cada uno con una diferencia, pero somos hermanos, somos peruanos. Y dice, desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! Y viva la independencia. Simón Bolívar fue un héroe que participó luego después en 1823 en dos batallas importantes, ¿no? En la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Y bueno, no queremos dejar desmerecer pues a la persona que eh, fue quien proclamó la independencia. Y bueno, tenemos aquí don José de San Martín. Y todos portar pues nuestra escarapela y en nuestra casita, ¿no? Es decir, sentirnos muy orgullosos pues de vivir en un bonito país que tiene una maravillosa diversidad cultural, de tener muchas y variedad de manifestaciones culturales, de tener una biodiversidad, infinita, mega diversidad diría yo. Y bueno, pues no te olvides pues también de poner tu banderita en el frente de tu casa y pues sentirnos muy, 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 pero muy peruanos como lo venimos haciendo a pesar de las dificultades que en estos momentos pues no nos quiere ganar, pero no podemos hacerlo. Fue un gusto el día de hoy poder decir, hablar sobre esta bonita clase en el área de personal social, haber pues llegado, qué es la solución que, bueno, en tu casa vas a poder aplicar, trabajar con familia y ver sobre el tema de la deliberación. No te olvides llegar a alcanzar la competencia para la clase del día de hoy y la meta, ¿no? Volvemos a leer la meta, no te vayas a olvidar, es argumentar tu punto de vista frente a los desafíos que tenemos los peruanos y las peruanas para respetar y valorar la diversidad cultural al celebrar, muy bien, los 199 años de independencia. Fue un gusto, chicos, cuídense mucho, bendiciones y bueno, pues ya nos estaremos viendo la próxima semana.